Yo creo que la situación del intervencionismo coronario a nivel mundial, a nivel europeo y en nuestro país es actualmente excelente. Tenemos unas herramientas, unos dispositivos para tratar a los pacientes que son altamente eficaces y podemos ofrecer esta terapia a un número creciente de pacientes. No se trata de hacer pacientes por hacer pacientes, necesitamos hacer las intervenciones que se hagan de una forma segura y eficaz y que de estas intervenciones se beneficien aquellos pacientes en que puedan obtener una mejoría clínica. Si vamos a los números, sin embargo, los datos más reales son de la sección de hemodinámica de nuestra sociedad, que según los datos publicados el año pasado, en diciembre del 2014, que a su vez reflejan los datos del año previo, en España se hicieron un total de 120.000 coronariografías, algo así como 66.000 angioplastias coronarias, 2/3 de los procedimientos con stent farmacoactivo y de una forma global podemos decir que en España hacemos 1.400 angioplastias por millón de habitantes. Todas estas cifras nos dicen que estamos por debajo o bastante por debajo de la media europea y que tenemos gran margen para crecer. Desde el punto de vista de crecimiento, hasta el 2007 el crecimiento tanto en el número de coronariografías diagnósticas como de angioplastias coronarias, la verdad es que fue lineal, fue ascendente y fue lineal, pero desde el 2007, debido también en parte a que había algunos estudios en pacientes con bajo riesgo de isquemia, en pacientes diabéticos, pues el número de procedimientos quizá está más plano, en el sentido de que no hay un crecimiento tan manifiesto. Pero yo creo que tenemos datos recientes de algunos pacientes con angina estable, tenemos datos recientes nuevos en pacientes con infarto, tenemos nuevos dispositivos y yo estoy seguro que en España esto va a ser un estímulo para aumentar el número de procedimientos y acercarnos a la media europea. Yo creo que son dos preguntas distintas, pero quizás se puedan contestar de una forma global. El intervencionismo estructural, como muchos le llaman, desde luego ha supuesto una auténtica revolución en la cardiología intervencionista. Entonces, ahora podemos ofrecer técnicas que son seguras y eficaces a un número importante de patologías que hasta ahora eran patologías en general quirúrgicas, y esto lo podemos hacer de una forma razonable en muchos hospitales. Yo creo que cuando se va generando evidencia de que estas estrategias son útiles para nuestros pacientes, muchos de los tratamientos van a realizarse en centros que hasta ahora no se hacían, porque se ha demostrado que son tratamientos muy útiles para los pacientes. Me refiero, por ejemplo, a la implantación percutánea de prótesis aórticas. Esto es una cosa que es una tendencia creciente porque son evidencias muy claras y un número creciente de centros lo van a hacer. Hay otras patologías que están ahí y que es más difícil de saber si se deben centralizar o no. Idealmente, en un mundo ideal, está claro que centralizar las patologías no tan frecuentes en centros de alta complejidad, alta experiencia, centros de referencia es lo ideal, pero por diferentes situaciones en España, comunidades autónomas y por otra serie de motivos, esto no es así. ¿Qué pasa en España? Según los datos del registro que antes hemos dicho, pues por ejemplo, los datos que tenemos de cierre de comunicaciones interauriculares han sido de 300. Cierre de foramen oval en España en el 2013 fueron, creo que fue 200. Y tenemos también el tratamiento de la hipertensión arterial, unos 100 casos en el último registro. Claro, lo ideal sería concentrar esta experiencia en gente que se dedique de una forma muy exhaustiva al tratamiento de estos pacientes. Pero queda una alternativa que es válida y que permite además estar abierto a nuevas formas de tratamiento para pacientes. Y es organizarse bien a nivel particular, invitar a gente con más experiencia a tu hospital a que participe, o hacerlo de una forma más reglada, que se utiliza sobre todo en los nuevos procedimientos, que es con proctor. Es decir, que hay las dos formas. Lo ideal sería intentar que aquella patología más rara, menos prevalente, se centre en algunos centros que acumulen la máxima experiencia, pero obviamente ningún centro debe quedar
fuera de la posibilidad de una técnica que va a ser creciente, y me refiero, por ejemplo, a la implantación de válvulas aórticas, si esto va a ser bueno para los pacientes y la experiencia que se va a acumular en poco tiempo va a ser adecuada para conseguir unos criterios de calidad y de una actuación adecuada sobre las indicaciones. Yo creo que sí que es verdad que la crisis económica que afecta de un modo global a todo el país y a la sanidad de una forma más particular puede tener una relación directa, no sé exactamente a qué nivel, en un poco frenar unas técnicas que obviamente son costosas y complejas de realizar en muchos hospitales. Sin embargo, yo creo que este no es el motivo fundamental. De hecho, en España, debido a algunas iniciativas como el STEM for Life, el número de centros y el número de centros que disponen de salas de hemodinámica ha crecido de una forma clara. O sea, tenemos más salas de hemodinámica para realizar intervencionismo coronario o estudios diagnósticos en nuestro país. O sea, la oferta es mayor, eso es una cosa interesante. A nivel del síndrome coronario agudo y a nivel del infarto se han habilitado redes que hace que la asistencia al paciente, fundamentalmente con infarto agudo miocardio con elevación del ST, sea optimizado. Eso sin duda es importante, pero es verdad que a nivel de los hospitales, pues la crisis económica ha jugado un papel, sobre todo en la selección de algunos dispositivos. Un ejemplo muy concreto es los STEM farmacoactivos. Muchos gerentes han hablado con los responsables de las salas de hemodinámica y les han dicho que tienen que contener el gasto, y una forma de contener el gasto es no poner un stent farmacoactivo en prácticamente la mayoría de los pacientes en los que su uso no está contraindicado, tal y como señalan las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología. En este sentido, los laboratorios han tenido que asumir una responsabilidad de intentar seleccionar a aquellos pacientes en el que estos dispositivos son más eficaces con respecto a otros pacientes en los que, por ejemplo, la utilización de un stent convencional puede ser una alternativa completamente razonable. Y hablamos de que laboratorios que pueden poner 80 o 90% de stent farmacoactivos pueden bajar, para no limitar su actividad, pues en otros sentidos pueden bajar a lo mejor a un 60%, y esto, que es un poco los datos del registro, 60-70%, hace que de alguna forma se contenga el gasto utilizando esos dispositivos en pacientes más seleccionados. Otro ejemplo muy característico son las prótesis percutáneas, que hay muchos hospitales que han puesto un número. Usted no puede pasar de 20, usted no puede pasar de 15, y esto sin duda ha limitado de una forma clara estas intervenciones, que son caras, pero esperemos que con la llegada a nuestras manos de muchos dispositivos diferentes, los precios bajen y podamos ofrecer esta estrategia, que es muy útil para el tratamiento de los pacientes, por ejemplo, con estenosis aórtica severa, a un número adecuado de nuestros pacientes.